Llega un momento en la vida en que te cansas. Te cansas de explicarte, de intentar ser comprendido, de demostrar tu valor para quien solo sabe medirte por lo que ofreces y no por lo que eres. Es en ese punto que el silencio se vuelve más poderoso que 1000 palabras, porque cuando el estoico calla, no se rinde, despierta. ¿Cuántas veces intentaste complacer a alguien que nunca parecía satisfecho? ¿Cuántas veces hiciste más de lo debido, esperando un gesto mínimo de reconocimiento? La mente crea la ilusión de que si te esfuerzas lo suficiente, el otro finalmente verá tu valor. Pero el estoicismo enseña lo contrario. El respeto no se ruega, se inspira. Y a partir del momento en que dejas de perseguir, el mundo comienza a perseguirte a ti. Lo que hace que alguien te desvalorice no es lo que ofreces, es cuánto te entregas sin límites. Quien se entrega demasiado, enseña al otro a recibir sin esfuerzo. Cuando comienzas a preservarte, las personas sienten la falta de lo que antes tenían gratis. El vacío que dejas cuando te alejas es el reflejo de la importancia que antes no percibían. A partir de hoy, tu misión es simple: actuar como quien conoce su propio valor, no como arrogancia, sino como conciencia. El estoico entiende que el mundo trata con respeto a aquellos que se tratan con dignidad. Séneca decía que nadie puede despreciarte sin tu permiso. Y esa frase es un golpe directo al ego que busca la aprobación. Cuando te repliegues, no es huida, es enfoque. Es el momento en que dejas de intentar cambiar al otro y comienzas a transformarte. El silencio se convierte en tu respuesta, la disciplina se convierte en tu lenguaje y la paz se convierte en tu armadura. Aquellos que se rieron de tu ausencia de reacción no entienden que la serenidad es el ápice de la fuerza. Quien domina el propio impulso, domina el destino. Ahora, antes de continuar, respira profundo. Llegaste hasta aquí buscando claridad, no venganza, y es exactamente eso lo que este canal entrega. Sabiduría práctica para quien quiere vivir con mente fuerte y corazón ligero. Si este mensaje ya te tocó en los primeros minutos, suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad de personas que están aprendiendo todos los días a transformar dolor en poder. Aquí cada reflexión es un recordatorio de que el silencio, la disciplina y el respeto propio son las mayores victorias que alguien puede conquistar. Volvamos al punto. La transformación comienza cuando entiendes que no necesitas ser elegido para tener valor. El valor verdadero no está en ser deseado, sino en ser digno. Quien no te valorizó pronto sentirá el peso de tu silencio, porque nada causa más impacto que la ausencia de quien ya lo dio todo. Epicteto decía, si alguien te trata mal, es señal de que ignora tu valor y no lo disminuye, solo lo revela. Esta es la esencia de la mente fuerte. No reaccionas a la ofensa porque sabes que ella pertenece al otro, no a ti. No te desesperas con el distanciamiento porque aprendiste a encontrar refugio dentro de ti. Y es eso lo que te deja inquebrantable, el poder de permanecer entero, incluso cuando todo a tu alrededor se fragmenta. A partir de hoy, tu postura cambia. Nada de explicaciones, nada de discusiones interminables. Lo único que debes hacer es replegarte en silencio y vivir bien. Nada lastima más a quien te subestimó que verte en paz, porque la paz es la señal de que venciste, no al otro, sino a ti mismo. El estoicismo es el arte de mantener la calma cuando el ego quiere reaccionar. Es el aprendizaje de que el verdadero triunfo es no necesitar demostrar nada a nadie. Quien no te valorizó va a sentir el impacto de las actitudes que comienzas a tomar hoy. Actitudes firmes, silenciosas, maduras, y cuando eso suceda, no será por venganza, será por equilibrio. La vida es justa con quien aprende a respetarse, y cuanto más te respetas, más el universo te aleja de lo que no te sirve. No es castigo,
Es protección. Y esa protección comienza cuando entiendes que no necesitas convencer a nadie de verte. Solo necesitas ser luz suficiente para brillar incluso cuando nadie aplaude. Entonces, recuerda, el juego cambia cuando dejas de jugar. Quien no te valorizó va a percibir, demasiado tarde, lo que perdió, y tú, en silencio, vas a sonreír, no por orgullo, sino por finalmente haber entendido el poder de ser fiel a ti mismo. El silencio siempre fue mal interpretado. Muchos creen que él es debilidad, rendición de existencia. Pero el estoico sabe que el silencio es un arma que solo quien tiene dominio interior puede empuñar. Cuando callas, el otro pierde el manual de cómo alcanzarte. Cuando dejas de reaccionar, el control cambia de manos. Las personas que te desvalorizaron están acostumbradas a verte intentar. Ellas se alimentan de tu esfuerzo en ser entendido, de tu ansiedad en demostrar lo que sientes. Pero en el instante en que retrocedes, el guión se rompe, el juego cambia y lo que antes era predecible se transforma en misterio. Y el misterio, amigo mío, es lo que despierta la desesperación en quien te subestimó. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es ser diferente de quien te hirió. Y es exactamente eso lo que el estoicismo enseña. El respeto propio es una forma de respuesta silenciosa. No hay necesidad de gritar tu valor, basta actuar como quien lo reconoce. Cuando cambias tu postura, la energía cambia también. Las personas que antes te ignoraban comienzan a observarte, no porque estés intentando, sino porque ahora estás ausente, y la ausencia habla más alto que 1000 discursos. Séneca escribió que aquel que buscaba la aprobación de los otros perdió el poder sobre sí mismo. Estas palabras cortan profundo porque en algún momento de la vida todos nos perdimos intentando ser aceptados, pero llega la hora en que el precio de la aprobación se vuelve demasiado alto. Y es en ese momento que nace el respeto propio. Comienzas a elegir silencio en vez de explicación. Calma en vez de reacción y distancia en vez de insistencia. Estas elecciones parecen pequeñas, pero son el inicio de tu liberación. El silencio, cuando viene de un corazón maduro, es pedagógico. Él enseña al otro que ya no estás más disponible para el juego de la manipulación. Enseña que tu energía es demasiado preciosa para ser desperdiciada con quien no sabe el valor de ella. Enseña que tu paz no está en venta. Cuando dejas de explicarte, las personas se ven obligadas a lidiar con el propio desconcierto. Y es ahí que el arrepentimiento nace, porque el ser humano solo valoriza lo que siente que falta. Y quien te faltó al respeto, pronto sentirá el peso de tu ausencia. No es magia, es ley natural. El silencio fuerza al otro a escuchar el eco de las propias actitudes. Epicteto decía que el hombre sabio habla poco porque sus acciones ya dicen todo. El estoico entiende que hablar menos es una forma de conservar energía. Y conservar energía es proteger la propia mente. La mente protegida genera claridad y la claridad produce poder. Este es el ciclo de la fuerza silenciosa. No te vengas, no te justificas, no compites, simplemente vives bien. Y eso es lo que más desequilibra a quien intentó herirte. Ver que tu equilibrio no depende de ellos. Tú comienzas a vivir una nueva fase, tus prioridades cambian. Tu energía cambia y lo que antes te perturbaba comienza a parecer demasiado pequeño. Es como si el universo comenzara a reorganizar todo a tu alrededor, y él realmente comienza. Porque cuando decides respetarte, el mundo se ajusta a esa nueva vibración. Las personas correctas se acercan, las equivocadas se alejan, y el silencio que antes parecía soledad, ahora se transforma en paz. Recuerda, el silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Él es el momento en que dejas de hablar con el mundo y comienzas a conversar con la propia alma.
Y cuanto más escuchas esa voz interior, más fuerte te vuelves. Percibes que ya no necesitas más aplausos, ni reconocimiento, ni explicaciones. Todo lo que necesitas es serenidad, y la serenidad viene cuando el ruido de la necesidad finalmente calla. Quien no te valorizó va a sentir tu falta, pero no necesitas desear eso, porque cuando cambias por dentro, el universo hace el resto. Lo que es verdadero permanece, lo que es superficial se disuelve, y tu silencio será el espejo que mostrará a cada uno su propio reflejo. Bonito o no, es con ellos. Ahora, cierra los ojos e imagina. Todas las palabras que te gustaría decir están flotando en el aire, pero ya no necesitas pronunciarlas. Ellas se deshacen en ligereza, como hojas llevadas por el viento. Y en ese instante nace la fuerza de quien aprendió que el mayor sonido de la victoria es el sonido del propio silencio. Hay una diferencia entre sentir y ser dominado por lo que se siente. Todos tenemos emociones. El miedo, la rabia, el deseo, la tristeza. Ellas forman parte de la naturaleza humana. Pero el estoico aprendió el secreto que pocos entienden. La emoción es una visitante, no dueña de la casa. Cuando comienzas a percibir esa diferencia, tu vida cambia de verdad. Piensa en las veces en que alguien te provocó, te ignoró o intentó humillarte. La primera reacción de la mente es el impulso. Quiere responder, quiere demostrar algo, quiere tener la última palabra. Pero la fuerza del estoico nace en el espacio entre lo que sucede y lo que él decide hacer. Ese espacio es pequeño, pero es en él que habita toda la libertad humana. Epicteto decía, nadie es libre hasta que se vuelva señor de sí mismo. Y ser señor de sí es eso, elegir con conciencia en vez de reaccionar por instinto. Quien vive dominado por las emociones es esclavo de los otros. Porque cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier mirada es capaz de cambiar tu humor. Pero cuando entrenas la mente, cuando aprendes a respirar antes de actuar, nadie más tiene ese poder sobre ti. La mente fuerte no es fría, es clara. Ella siente, pero no se entrega al primer sentimiento. Ella observa, entiende y solo entonces responde. Este es el mayor de los poderes humanos, la capacidad de no reaccionar automáticamente, porque reaccionar es fácil. Difícil es mantener la calma cuando todo te invita al caos. Piensa en alguien que no te valorizó. Tal vez esa persona te ignoró, te usó o simplemente te dejó de lado. El impulso es querer mostrar que tú también puedes hacer lo mismo, que puedes vivir mejor, que puedes seguir adelante más rápido. Pero el estoico no juega ese juego. Él entiende que quien necesita demostrar algo aún está atado a la opinión del otro. La verdadera fuerza está en seguir tu camino sin necesitar ser visto. Séneca enseñaba que quien se irrita demuestra debilidad. No porque la rabia es un pecado, sino porque ella te coloca en las manos de quien te hirió. Mientras te desesperas intentando ser notado, el otro continúa controlándote a distancia sin decir nada. Pero cuando eliges el silencio y la serenidad, el control vuelve a ti. Quien te perdió percibe que ya no tiene más acceso a lo que antes manipulaba con facilidad, tus emociones. La mente fuerte es como un templo, no se entra en ella con cualquier intención. Te vuelves el guardián de las propias puertas. No es todo lo que te afecta, no es todo lo que te saca del eje. Aprendes a filtrar lo que realmente importa, y es eso lo que asusta a quien intentó disminuirte. Percibir que tu equilibrio ya no depende más de nadie. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfrentó traiciones, pérdidas, guerras, y aún así escribía todos los días. Hoy encontraré personas ingratas, arrogantes y egoístas. Aún así, actuaré con virtud, pues ellas no pueden corromperme. Esta es la esencia del estoicismo. No es negar el mundo, es caminar dentro de él con alma limpia y mente estable.
El estoico no huye del conflicto, pero no se alimenta de él. Él observa, entiende. La mente fuerte también es paciente. Ella sabe que el tiempo es el mejor aliado. Mientras los impulsivos se pierden en reacciones, el sabio crece en silencio y el tiempo, siempre justo, acaba revelando quién realmente tiene razón. Quien no te valorizó hoy, mañana verá la diferencia. Pero cuando eso suceda, tal vez ya sea tarde, porque ya habrás aprendido a vivir sin necesitar eso. El secreto es simple. Controla a ti mismo y el mundo deja de controlarte. Esta es la libertad que nadie puede quitar. Dejas de ser rehén de la aprobación, de la atención y de la validación. Y en lugar del deseo de ser notado, nace el placer de estar en paz. Ahora, respira profundo. Siente el silencio entre una respiración y otra. Ese espacio es el mismo espacio que existe entre el impulso y la sabiduría. En él encuentras el poder de elegir lo que te pertenece y lo que no merece quedarse. El estoico no necesita gritos, de pruebas o de audiencia. Él necesita apenas de una mente en orden, y cuando la mente está en orden, hasta el mundo más confuso parece simple. La fuerza del estoico no está en lo que hace, sino en lo que deja de hacer. Deja de reaccionar, deja de implorar, deja de explicar, y al hacer menos, conquista más. Porque el silencio del sabio es el sonido de la victoria que el mundo aún no entiende. Llega un punto en que entiendes, hablar ya no cambia nada. Las personas no escuchan palabras, ellas escuchan actitudes. Y cuando comienzas a actuar de forma diferente, quien no te valorizaba comienza a sentir el impacto. No porque intentas causar eso, sino porque tu comportamiento deja claro que finalmente aprendiste tu valor. El estoico sabe que la mejor respuesta es el ejemplo. Cuando cambias silenciosamente, las personas que dudaron de ti quedan confusas. Ellas no saben más cómo alcanzarte, ni qué esperar. Y lo desconocido genera inquietud. El mismo silencio que un día te hicieron tragar, ahora se vuelve el espejo donde ellos ven el propio vacío. Séneca decía, no se explica la fuerza, se demuestra. Y es eso lo que comienzas a hacer a partir de hoy. En vez de justificarte, te distancias. En vez de reclamar, actúas. En vez de buscar atención, ofreces ausencia. Estas actitudes son simples, pero producen un efecto profundo. Ellas desarman a quien vivía alimentándose de tu energía emocional. La primera actitud es replegarte con elegancia. Nada de despedidas dramáticas o confrontaciones. Simplemente vete. El silencio duele más que cualquier discurso. Cuando te retiras sin aviso, el otro es obligado a lidiar con el propio eco. Y el eco es incómodo porque hace que el sonido del arrepentimiento reverbere. La segunda actitud es cuidar de ti como nunca antes, no para provocar envidia, sino para honrarte a ti mismo. Duerme bien, aliméntate mejor, lee más, cultiva buenos pensamientos, eleva tu estándar. El estoico entiende que el cuerpo y la mente son templos del alma, y quien vive en desorden interior no encuentra paz en ningún lugar. Cuando comienzas a florecer de nuevo, quien te subestimó siente el contraste. El brillo que vuelve a tu mirada es el recordatorio silencioso de que nunca necesitaste de nadie para ser completo. La tercera actitud es no competir. El ego va a empujarte para demostrar que estás mejor, que superaste, que venciste. Pero el estoico no juega para ganar de los otros. Él juega para vencer de sí mismo. La verdadera superación es interna. Cuando no entras en el juego de la comparación, el otro pierde el poder de afectarte. Quien esperaba una guerra se desespera al encontrar serenidad. La cuarta actitud es actuar con propósito. Todo lo que hagas, hazlo con intención. No para mostrar, sino para construir.
Tus acciones silenciosas, el estudio, el trabajo, el autocuidado, la disciplina, son semillas invisibles y el tiempo es el jardinero fiel. Mientras el otro se pierde en apariencias, tu jardín florece en el silencio, y cuando florezca, será imposible no notarlo. La quinta actitud es perdonar, pero no volver. El perdón es una liberación, no un convite. Perdonas para limpiarte del resentimiento, pero mantienes distancia para preservar la paz. Quien no te valorizó va a intentar volver cuando perciba que ya no necesitas más. Pero es en ese momento que la verdadera prueba aparece, la de permanecer fiel al nuevo tú. El estoico no reabre puertas que la sabiduría ya cerró. La sexta actitud es no justificar tu silencio. Quien te pregunte por qué desapareciste, por qué cambiaste, por qué estás tan diferente, sonríe y di apenas, aprendí. Esta frase simple es una muralla. Ella cierra el asunto sin alimentar el drama, porque quien realmente te perdió ya sabe la respuesta, solo no tiene coraje de admitirla. Y la última actitud, la más poderosa de todas, es continuar creciendo en silencio. No publiques todo, no cuentes todo, no expliques tus pasos. La mejor parte del poder es el misterio. Quien no te valorizó necesita ver a distancia el brillo de quien ya no necesita más ser notado. Es el brillo sereno, sin exageraciones, que viene de la conciencia tranquila. Estas actitudes sumadas forman la muralla invisible del estoico. Detrás de ella, el corazón descansa, y del lado de afuera, quien un día te faltó al respeto, comienza a sentir lo que antes te hacía sentir, el peso de la indiferencia. Pero mira bien, esto no es venganza, es justicia natural. El universo devuelve en la medida exacta la energía que cada uno envía. Antes de continuar, quiero saber, ¿cuál de estas actitudes te cuesta más practicar en tu vida? ¿El silencio, el autocuidado o no competir? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría conocer tu experiencia y aprender contigo. Tu reflexión puede inspirar a alguien más que está pasando por lo mismo. Entonces, hoy no digas nada, simplemente cambia. Quien no te valorizó va a sentir, va a percibir, va a intentar entender, pero no va a conseguir. Porque el poder verdadero no se explica, se vive. Y quien te observa de lejos va a percibir que lo que un día parecía debilidad era apenas el inicio de tu fuerza. Existe un momento silencioso, casi invisible, en que todo cambia. No haces anuncio, no publicas indirectas, no intentas demostrar nada, simplemente vives. Y de repente el mundo comienza a moverse de forma diferente. Quien antes te ignoraba, ahora te observa. Quien se burlaba de tu silencio, ahora intenta descifrarlo. Quien te trataba como opción, comienza a percibir lo que perdió. Esta es la vuelta del respeto. Ella no sucede con gritos, ni con discusiones, sino con consistencia. El estoico sabe que el tiempo es el mayor aliado de la verdad, porque mientras los otros se pierden en reacciones, el sabio se afirma en actitudes y con el pasar de los días, el contraste se vuelve evidente. La serenidad vence el ruido. Séneca decía, el tiempo revela todas las cosas. Es un juez que no necesita testigos, y tenía razón. Nada necesita ser forzado. La vida se encarga de mostrar la diferencia entre quien finge paz y quien realmente la posee. Mientras muchos intentan parecer fuertes, el estoico se vuelve inquebrantable, y esa fuerza silenciosa es lo que hace que el respeto vuelva. Las personas que no te valorizaban sienten el cambio antes incluso de entender el motivo. Ellas perciben que tu mirada cambió, que ya no existe aquella urgencia de agradar, aquel miedo de perder. Ahora hay calma y la calma confunde. Porque quien te veía como predecible, ahora te encuentra como un misterio. Y el misterio despierta curiosidad.
La curiosidad se vuelve arrepentimiento, y el arrepentimiento, tarde o temprano, se transforma en intento de retorno. Pero aquí está el secreto. El estoico no vuelve al mismo lugar de donde salió. Él puede perdonar, puede conversar, pero nunca se rebaja. El perdón no es un boleto de vuelta, es el cierre de un ciclo. No devuelves acceso a quien desperdició el privilegio de tu presencia, porque el verdadero respeto nace cuando muestras, sin necesitar decir, que tu valor no es negociable. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: la mejor manera de vengarse es no volverse igual al ofensor. Y es exactamente eso lo que el sabio hace. Él no responde en la misma frecuencia. No hay ironía, no hay rencor, apenas una distancia serena que enseña más que cualquier discurso. Lo que un día fue dolor, ahora es lección, y la paz, que antes parecía imposible, se vuelve tu estado natural. Cuando la mente se organiza, el mundo vuelve a girar a tu favor. Es como si el universo recompensara el equilibrio. Las oportunidades vuelven, las conexiones correctas aparecen, la energía se renueva y quien antes te hizo sentir pequeño, ahora te ve grande. No porque cambiaste para impresionar, sino porque finalmente asumiste quien siempre fuiste. Epicteto decía que nadie puede herirte sin tu consentimiento. Tu vuelta comienza exactamente cuando dejas de dar ese poder. Cuando el otro percibe que ya no tiene acceso a tu emoción, él pierde el control. Y es en ese momento que el respeto vuelve. No porque lo exiges, sino porque se volvió imposible negarlo. Las personas comienzan a tratarte de la forma como te tratas. Si te respetas, ellas sienten. Si te desvalorizas, ellas también sienten. Todo lo que el mundo te devuelve es un reflejo de la forma como te ves, y cuando tu mirada sobre ti mismo cambia, el universo entero cambia la mirada sobre ti. Quien no te valorizó va a intentar entender dónde fue que te perdió. Van a buscarte en las antiguas versiones, aquella que aceptaba todo, que explicaba demasiado, que esperaba demasiado. Pero esa versión ya no existe. Ella murió el día en que elegiste priorizarte, y es por eso que el respeto vuelve. Pero el acceso no, porque ahora no necesitas demostrar nada. El silencio es tu discurso, la paz es tu respuesta, la ausencia es tu mensaje. La vuelta estoica es simple, pero poderosa. No cambias al otro, te cambias a ti mismo, y eso lo cambia todo. El poder cambia de lugar. Quien antes te controlaba, ahora intenta alcanzarte. Quien te subestimó, ahora te observa en silencio. Y quien te perdió, al fin, entiende que tu valor no depende de ser reconocido. Esta es la victoria más bonita que alguien puede tener. Vencer sin necesitar herir, y al final, percibes que el respeto que volvió de afuera es apenas el reflejo del respeto que nació dentro. Nada más justo. Después de que el ruido calla y las máscaras caen, lo que sobra es el silencio, y en ese silencio muchos sienten miedo. Miedo de quedarse solos, miedo de encarar el propio reflejo, miedo de percibir cuánto se perdieron intentando agradar a los otros. Pero el estoico entiende algo que cambia todo. La soledad no es castigo, es el inicio de la cura. Estar solo es un espejo limpio. En él comienzas a ver lo que realmente eres, sin el ruido de las opiniones, sin el peso de las expectativas. Es allí que descubres la diferencia entre estar acompañado y estar en paz. Porque compañía sin respeto es apenas distracción y silencio con conciencia es libertad. Durante mucho tiempo, creíste que necesitabas estar rodeado de personas para sentirte bien, pero la vida comienza a volverse leve cuando percibes que ya no necesitas más demostrar presencia en lugares donde tu alma se siente ausente. La soledad es el tiempo que el universo te da para reconstruir lo que los otros rompieron en ti. Y el estoico usa ese tiempo con sabiduría.
no para lamentarse, sino para crecer. Séneca decía, aquel que aprende a vivir consigo mismo jamás estará solo. Estas palabras son un recordatorio de oro, porque la verdadera compañía que necesitas es la de tu propia mente en paz, y la paz no viene de afuera. Ella nace cuando aprendes a estar bien en el propio silencio, cuando entiendes que la soledad no es ausencia de amor, sino presencia de claridad. Cuando te alejas del ruido, algo extraordinario sucede. La mente comienza a reorganizarse. Las emociones que antes parecían incontrolables se vuelven comprensibles. Los pensamientos que venían en torbellino ahora llegan más lentos, más claros. Y en ese espacio de calma nace una fuerza nueva, la fuerza de la autonomía emocional. Epicteto decía que quien depende de los otros para ser feliz jamás será libre. Y esta es la esencia de la soledad que cura. Cuando entiendes que tu felicidad no puede estar en las manos de nadie, todo cambia. Dejas de implorar por atención y comienzas a distribuir respeto. Dejas de buscar validación y comienzas a ofrecer presencia. Lo que antes era vacío se vuelve plenitud. El estoico sabe que el aislamiento temporal es el entrenamiento del alma. Es el momento en que el guerrero se repliega para limpiar la espada, no para huir de la batalla, y cuando vuelve, vuelve más calmo, más centrado, más letal, no para herir, sino para vivir en paz. La soledad bien vivida es la cuna de la lucidez. Es en ella que aprendes la diferencia entre estar en silencio y estar en paz. Hay una paz que solo viene cuando te alejas de quien te confundía. Un tipo de ligereza que surge cuando dejas de insistir en conexiones que solo te drenaban. Al inicio, duele, porque el cuerpo siente falta del hábito y la mente siente falta del ruido. Pero poco a poco percibes que lo que llamabas de falta era apenas abstinencia de drama. Y cuanto más pasa el tiempo, más te vuelves adicto a la tranquilidad. Marco Aurelio escribía en sus noches de insomnio, «Vuelve hacia dentro de ti. Allí está la fuente del bien, y ella brotará continuamente, si no la impides». Esta es la esencia del repliegue estoico. Volverse hacia adentro no es aislarse del mundo, es volver a la casa, al centro. Es allí que encuentras respuestas que el ruido jamás te dejaría escuchar. Y cuando las encuentras, descubres que lo que más te asustaba era lo que más te liberaba. Estar solo, entonces usa tu silencio como santuario. Desconéctate un poco de las voces externas y escucha lo que tu alma tiene que decir. Ella va a contarte que eres suficiente. Va a recordarte que el valor no está en cuánto te quieren, sino en cuánto te respetas. Y va a mostrarte que la soledad, cuando bien vivida, es el suelo donde crece el amor propio. Quien no te valorizó va a sentir tu ausencia, pero tú ahora ya no sientes la de ellos, porque el vacío que antes te dolía se volvió un espacio de paz. Y es en ese espacio que lo nuevo comienza a florecer. La soledad te lapida, te prepara, te eleva, y el día en que te sientas en paz estando solo, será el mismo día en que nadie más conseguirá desestabilizarte. Llega un punto en que el silencio deja de ser apenas defensa y se vuelve lenguaje. Ya no necesitas más justificarte, ni responder, ni demostrar. La paz se vuelve tu idioma, y quien quiera conectarse contigo va a necesitar aprender a escuchar en ese nuevo tono. Es el momento en que el estoico renace, no para ser otro, sino para ser finalmente él mismo. El renacimiento no sucede con fuegos artificiales, sino con serenidad. La transformación verdadera es discreta. De repente, percibes que las cosas que antes te herían ahora solo te observan de lejos, que las provocaciones ya no te alcanzan más, que las ausencias no te duelen y que las palabras pierden el poder de desequilibrarte. Esta es la señal de que cambiaste de frecuencia. Ya no estás más en el campo de la reacción, estás en el campo de la conciencia. Séneca decía,
Quien es calma es invencible, pues nadie puede luchar contra lo que no reacciona. Esta calma no es debilidad, es dominio. Dominio sobre el ego, sobre el miedo, sobre el deseo de ser comprendido. Ya no necesitas que te entiendan, porque finalmente te entiendes. Ya no necesitas ser visto porque aprendiste a verte a ti mismo. Y cuando eso sucede, el mundo entero comienza a tratarte de forma diferente. No porque cambió, sino porque tú cambiaste. El estoico renacido camina despacio, habla poco y observa mucho. Él entiende que el valor está en el silencio entre las palabras, en las pausas antes de las decisiones, en la ligereza entre las elecciones. Todo lo que antes era urgencia se vuelve equilibrio, y la vida que antes parecía pesada ahora fluye con ligereza. No porque se volvió fácil, sino porque te volviste más fuerte. Este renacimiento es visible. Las personas notan, incluso sin que digas nada. Ellas sienten que hay algo diferente en tu mirada, un tipo de paz que no puede ser fingida. Y es eso lo que desconcierta a quien te subestimó, percibir que ya no necesitas más de nadie para ser entero. El brillo que vuelve a tu semblante es el reflejo de la libertad interior. Ya no dependes más de la presencia de nadie ni del reconocimiento de nadie. Te bastas a ti mismo y eso es el ápice del poder. Epicteto enseñaba que lo que perturba al hombre no son las cosas, sino la opinión que él tiene sobre ellas. Cuando entiendes eso, comienzas a reescribir tus propias opiniones. Aquello que antes era tragedia se vuelve lección. Lo que antes parecía pérdida se revela liberación. Y lo que antes dolía ahora sirve de combustible para tu crecimiento. La mente cambia, el corazón madura y la vida se realinea. El renacimiento no te vuelve indiferente, te vuelve selectivo. Pasas a elegir dónde colocar tu energía, tus palabras, tu presencia, no porque estás lastimado, sino porque aprendiste que no todo campo merece tu semilla. El estoico planta donde hay suelo fértil, no donde hay ruido. Y el suelo fértil del alma está hecho de silencio, de propósito y de paz. Percibes que ya no necesitas explicar tu valor. Quien no lo vio no estaba preparado, y quien está preparado va a reconocerlo sin que necesites decir. La vida comienza a recompensarte silenciosamente. Nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas conexiones. Todo fluye con naturalidad, porque ahora vibras diferente. La paz se volvió tu filtro. Si algo te quita el equilibrio, simplemente ya no te pertenece más. Marco Aurelio decía, todo lo que necesitamos para vivir bien está dentro de nosotros. Y este es el secreto que el estoico renacido descubre. La vida continúa siendo la misma, pero la mirada es otra. Las tempestades vienen, pero ya no te derriban. El caos aparece, pero sabes dónde refugiarte, dentro de ti. Y es en ese refugio interno que encuentras la sensación más rara y poderosa que existe. La serenidad que no depende de nada. Ya no necesitas vencer a nadie. La única victoria que importa es sobre el propio ego. Y cuando vences esa batalla, el mundo entero se inclina, porque nada es más impresionante que la fuerza tranquila de quien encontró paz en medio del caos. Ahora, respira profundo. Siente el aire entrar y salir lentamente, como quien respira el propio renacimiento. Todo lo que era ruido quedó atrás. Todo lo que era duda se transformó en certeza, y todo lo que era dolor ahora es sabiduría. Esta es la nueva versión de ti. Leve, silenciosa y completamente libre. Al final de todo este camino, percibes que el verdadero triunfo nunca fue hacer que el otro se arrepintiera. Fue liberarte del peso de necesitar eso. La victoria estoica no está en ver a quien te hirió volver, sino en mirar hacia atrás y percibir que nada más te hiere. Este es el auge de la fuerza silenciosa. Cuando lo que antes te abatía, ahora apenas pasa por ti sin alcanzarte. Llega un momento en que entiendes que el silencio es el sonido del alma en paz,
Ya no hay más necesidad de explicaciones, de confrontaciones, de te lo dije. Lo que necesitaba ser enseñado, la vida ya enseñó. Y lo que necesitaba ser aprendido, tu corazón aprendió. Ahora el ruido externo ya no te perturba, porque tu voz interior se volvió más alta. Séneca decía que quien es sereno vive como los dioses. Esta serenidad no es ausencia de emoción, es presencia de sabiduría. Aún sientes, pero no te pierdes en lo que sientes. Aún amas, pero no te anulas. Aún ayudas, pero sin herirte. El estoico no se vuelve frío. Él se vuelve entero. Y esa entereza es lo que lo vuelve intocable. El mundo allá afuera continuará siendo el mismo. Personas ingratas, promesas rotas, expectativas frustradas. Pero dentro de ti todo cambió. Ya no reaccionas como antes porque entendiste que la paz vale más que tener razón. Ya no es más una cuestión de ganar discusiones, sino de elegir la calma. La calma es el verdadero poder. Ella te hace ver lejos, decidir mejor y atraer lo que vibra en la misma frecuencia. Epicteto enseñaba: ningún hombre es libre hasta que aprenda a vivir de acuerdo con su naturaleza, y esa naturaleza es la quietud. La mente serena es como un lago calmo, refleja todo, pero no se conmueve con nada. Las olas pueden formarse, pero pronto se deshacen, porque ya no hay más resistencia. Aprendiste a fluir, y quien aprende a fluir no se pierde ni cuando el río cambia de dirección. Ahora mira tu jornada. ¿Recuerdas cuando necesitabas ser notado? Cuando te explicabas demasiado, insistías demasiado, sentías demasiado. Todo eso se transformó. Caminaste por el dolor, atravesaste el silencio, enfrentaste la soledad y llegaste al lugar donde pocos llegan, el dominio de ti mismo. Aquel que se domina a sí mismo no teme nada, porque quien aprendió a ser su propia fuente jamás muere de sed. Marco Aurelio decía: el hombre encuentra su paz cuando cesa de desear lo que no puede controlar. Y es eso lo que conquistaste, el desapego verdadero. Ya no deseas el retorno, el perdón, ni el reconocimiento. Lo que quieres ahora es ligereza. La ligereza es la señal de que el alma está en su lugar correcto. Quien no te valorizó, tal vez aún te observe de lejos. Tal vez intente entender cómo consigues sonreír con tanta calma, cómo consigues seguir sin mirar atrás. Pero la respuesta es simple. Ya no cargas más nada que no te pertenece. El pasado quedó donde debía, en el pasado, y el futuro ahora es apenas un campo abierto donde plantas serenidad. A partir de hoy, cada paso que des debe venir acompañado de conciencia. Cada elección debe tener propósito y cada palabra, si es dicha, debe venir del equilibrio. Esta es la nueva vida del estoico. Actuar sin prisa, vivir sin miedo y sentir sin perderse. Ya no hay más urgencia, hay ritmo. Ya no hay más ruido, hay armonía. Ya no hay más búsqueda, hay encuentro. Antes de cerrar, haz una pausa, respira profundo, siente el aire entrar y salir, recordando que cada respiración es un recordatorio de que continúas aquí, entero, presente, despierto. El silencio que ahora te envuelve no es vacío, es plenitud. Y cuando la mente se calma, el corazón agradece. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, permítete continuar en esta jornada de sabiduría y calma. Aquí, en este canal, cada reflexión es una llama encendida en medio de la noche, un recordatorio de que el poder está en permanecer firme, incluso cuando el mundo te prueba. Suscríbete si aún no lo has hecho y ven a crecer con nosotros. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y compártelo con alguien que sabes que está pasando por un momento difícil, alguien que necesita recordar su propio valor. Un paso, una respiración, una lección a la vez, porque al final de cuentas, la verdadera victoria es simple. No es hacer que el mundo te aplauda,
es recostar la cabeza en la almohada y sentir que finalmente estás en paz. Nos vemos en el próximo video. Guerrero silencioso, que la serenidad te acompañe siempre.